Rosana Peto y mi compañero. Yo soy Jorge Pech. Y bueno, les vamos a platicar primeramente qué es el BAILAB. Probablemente uno de ustedes ya los recuerdan. Los BAILAB son laboratorios educativos patrocinados por Bayer. Su objetivo es dar a conocer la ciencia a las personas. ¿Por qué? Porque la ciencia nos está rodeando. ¿Y puedes comentarles, Jorge, dónde tenemos más BAILAB? Claro, aparte de este que está ubicado en Universum, también tenemos otro BAILAB en Papalote Museo del Niño, ubicado en Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y otro más que está también en Papalote Museo del Niño, pero en Monterrey, Nuevo León. Por cierto, en breve reabrirá sus puertas. Estén pendientes en nuestras redes sociales para saber la noticia. ¿Y qué creen? Debido a la pandemia decidimos incursionar en las redes. ¿Nos puedes platicar de nuestras redes, Jorge? Sí, actualmente estamos presentes en Instagram y en YouTube. En ambas nos encuentran como BAILAB México. Síganos, por favor, denos like y también esperamos sus comentarios sobre nuestros contenidos. Pues bien, la sesión de hoy, como probablemente lo saben, y si no se los comentamos, vamos a hablar de la transferencia de calor. Aquellos que ya saben de qué se iba a tratar, les habíamos comentado qué materiales necesitábamos. ¿Qué materiales necesitamos para Así es, para este experimento Mecanismos de Transferencia de Calor, les solicitamos un refractario. Es como este, es un vidrio Pyrex que soporta altas temperaturas, incluso se puede colocar directo a la flama. Podemos usar una estufa o una parrilla de calentamiento. Tenemos también una vela, ¿sí? Les pedimos una palita de madera, una cuchara metálica, un poco de avena o, en su caso, acerrín, lo que tengan a la mano, ¿sí? Y agua tenemos por allá. Y pues este es el material que vamos a utilizar, haremos diversas pruebas, pues manos a la obra. Claro, pero espérenme, antes de manos a la obra, cualquier duda, pregunta que tengan, escríbanla y buscaremos respondérsela. Luego nos emocionamos aquí trabajando y se nos olvida preguntar qué dudas tienen. Pero si no se las respondemos ahorita en vivo, luego se las respondemos en donde ustedes las hayan registrado. Ahí en los comentarios. Bueno, primeramente vamos a colocar nuestro refractario sobre la parrilla y vamos a colocar agua. Te toca, porque si no la riego. Ok. Díganme, ¿han escuchado lo que es la transferencia de calor? Sí, yo les tengo una pregunta anterior. Muchos usamos la palabra calor y temperatura. ¿Pero qué es el calor y qué es la temperatura? A ver, escríbanos ahí. ¿Qué comprenden ustedes por calor y por temperatura? De hecho, son términos muy utilizados en nuestra vida cotidiana, pero a veces no nos detenemos un poquito a averiguar realmente qué son cada uno o las diferencias. Exacto. Espérenme, le voy a subir acá porque si no, ahora sí. Si van realizando el experimento con nosotros, coloquen su refractario sobre la parrilla, sobre la estufa y enciéndanla. Y antes de ver calor y temperatura, y se nos olvide porque luego se nos pasa, vamos a buscar que esta agua solo esté caliente, que no llegue a punto de ebullición. Por eso es importante que el refractario sea de vidrio. Si están utilizando otros, bueno, y transparente, ¿verdad? Si están utilizando otros y lo están haciendo en la estufa, con mucho cuidado estén observando el interior. Por cierto, ¿qué se forma antes de que empiece a hervir el agua en el interior? ¿Por qué les pido que lo observen? Coméntenos. Se los vamos a decir de todas maneras. Pero les habíamos preguntado acerca de calor y temperatura. Calor. Calor. Y bueno, pues primeramente, ¿qué es el calor? Bueno, el calor es la energía térmica que se transfiere de un sistema o de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura cuando están en contacto. Eso es calor. Pero temperatura, habla de mayor temperatura a menor temperatura. Resulta que la temperatura es una forma de medir, ¿sí? Precisamente esto que está ocurriendo con el calor es un tipo de medición. ¿Y qué utilizamos para medirla? Un termómetro. Y ahorita ya es conocido por muchos debido a esta pandemia, ¿verdad? Todos andamos cuidando nuestra temperatura. Y nos va a definir qué es lo que nosotros llamamos frío o caliente. ¿Sí? Por ejemplo, mi temperatura corporal es una, pero ahorita que lo pienso, quizás porque me acabo de lavar las manos, siento mis manos frías.
Si tuviera un termómetro y lo tocara con mis manos o lo tocara con mi cuello, la temperatura sería diferente. Y calor, y les dijimos que íbamos a hablar de las maneras en que se transfiere este calor. Y pues ya que empezamos con este equipo, hablemos del primer sistema la primera forma de transferir el calor. Así es, ese mecanismo de transferencia. Y el primero es la conducción. La conducción se da normalmente entre sólidos. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una parrilla, en la parte superior tiene una placa de calentamiento, plancha. Está transfiriendo de esa plancha calor hacia el refractario. El refractario poco a poco se empezará a calentar. Al estar hablando aquí de sólidos, pues hablamos de ese mecanismo que se llama conducción. Para esto también podemos ejemplificar colocando una cuchara dentro del agua. Y en este caso, bueno, es la cuchara metálica, y en este caso también tenemos una cuchara o palita de madera. También la vamos a colocar dentro. Se anda cayendo, todavía no está tan caliente. Ahí está. ¿Sí? Poco a poco, conforme el agua se caliente, ¿sí? Bueno, también hay que explicar que la cuchara está tocando el fondo del refractario. Poco a poco se irá transfiriendo el calor hacia la cuchara y en la cuchara hasta que lo empezamos a percibir. Cosa que con la palita de madera, pues, ¿qué creen que pase? Espero nos puedan comentar. Por lo pronto, ya sabíamos que la madera flota. Nos cuesta más trabajo mantenerla ahí. Por cierto, aquellos que les gusta guisar, su cuchara, ¿de qué es? Con la que están moviendo las cosas. ¿De metal? ¿De madera? Yo en casa tengo de plástico. ¿Y qué pasa cuando dejan la cuchara en lo que están preparando y se les olvida sacarla? Regreso a la pregunta que les hice y no sé si algunos ya lo contestaron. Cuando vemos que nuestra agua la tenemos calentando, en el fondo se empieza a formar algo. Burbujas, correctamente. Esas burbujas nos dan el indicio de que ya no tarda en empezar a hervir. Entonces, si ya se empezaron a formar burbujas, aquellos que tengan su sistema en la estufa, ¿sí? Y ya empezaron a desprenderse, apáguenle. Con eso es más que suficiente por otra cosa que vamos a hacer adelante. La parrilla va a tardar un poco más, ¿sí? La cantidad de energía calorífica que genera nuestra flama con el gas es mucho mayor que la que estamos generando con esta parrilla. No mucho tiempo, ahorita ya va a empezar a observar va a empezar a ocurrir lo que les queremos mostrar. Recuerden, hemos hablado hasta ahorita de la transferencia de calor por conducción. Y si la usan, bueno, aquellos que decidan planchar. ¿Planchas la ropa, Jorge? Sí, de vez en cuando. ¿Y cuál es tu técnica para saber que la plancha ya está caliente? Nada más acerco la mano y luego platicaremos por qué. Yo no la sé. ¿Qué creen que hago? Al dedito le pongo un poco de saliva y si suena ya la hice. Pero si se me pasa y dejo el dedo, esa transferencia de calor por conducción me llega a sacar una llaga. Por esa razón, a los niños pequeños siempre buscamos que no estén cerca de los objetos calientes, porque sabemos que su curiosidad va a ser querer tocar. Y si queremos tocar las cosas, la transferencia de calor por conducción la vamos a sentir. Por cierto, ya casi no, todavía le falta, ¿verdad? ¿O ya está? No se percibe. Okay. Quiero comentarles también algo. Si hacen este experimento con sus alumnos, con sus hijos, háganlo precisamente con ellos, con supervisión. Niños, si nos están viendo también, este experimento realícenlo en compañía de un adulto responsable, ya que estamos utilizando superficies calientes o incluso en la casa, si es la estufa, pues fuego. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Bueno, antes de que les menciones de ahí, Jorge, yo hablaba que me quemé con la plancha. ¿Es con lo único que me puedo quemar o hay otra cosa con la que me pueda quemar? A ver, espero que nos puedan comentar también. Vamos a dejar unos segunditos a ver si nos responden. Sí les voy a decir, bueno, me han contado por allí, que también ocurren quemaduras. Creo que ya es tiempo suficiente para que alguien nos haya respondido. Y también ocurren quemaduras, con bajas temperaturas. ¿Sí? Por ejemplo, con hielo o incluso hablando de hielo seco o incluso nitrógeno líquido, que está todavía más frío. No solo con el calor, sino también con algo muy frío.
Y en eso está presente lo que hablamos de transmitir calor. ¿Recuerdan que dijimos que es la transferencia de calor? Ahora mi pregunta es, de la plancha a mi dedo o de mi dedo a un bloque de hielo frío, ¿sí? ¿Cómo está ocurriendo esa transferencia de calor? Coméntenos. Al final, espero recordar esto que les estoy preguntando y les vamos a comentar cómo ocurre esa transferencia de calor. No sabemos cómo vayan allá en donde lo estén realizando, en casa, o en algún otro lugar, pero, exacto, por acá, si toco la cuchara con mucho cuidado cerca de donde está pues, el agua, sin tocar el agua, ya se empieza a sentir caliente. Es decir, ya está ocurriendo el mecanismo de transferencia de calor del que hablábamos, que es la conducción, ¿sí? Esto ocurre, como decíamos, en los cuerpos sólidos. ¿Qué pasa con la madera? Háganlo también, ¿sí? Yo en este caso estoy tocando la madera y no siento ese mismo calor. Ajá. A ver, Ros, también platícanos cómo se siente. Pues yo me quedo con la madera mejor, no es cierto. Ok, sí, ya se empieza a sentir caliente. ¿Por qué? ¿Por qué con la madera no lo siento y con el metal sí? ¿Por qué cuando olvidamos la cuchara de metal que andamos haciendo ahí el mole o algún caldo, nos arrepentimos cuando la sacamos después de un rato? La tocamos. Porque nos quemamos, ¿verdad? ¿Y por qué con la de madera no? Hay algo que lo vamos a dejar nada más como comentario, pero tiene que ver con una propiedad de los materiales para transferir el calor. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos transfiere más fácilmente el calor? ¿La cuchara de metal o la de madera? ¿Cuál, Jorge? La cuchara. Gracias a esas diferencias en las propiedades, algunas sustancias, algunos materiales como la madera o el plástico, incluso sabemos que no conducen bien el calor y por eso se consideran como aislantes térmicos. Nos ayudan a conservar algo caliente o evitar que se enfríe. Y bueno, pues vamos a retirar estos dos elementos. Y ahora vamos a ver un siguiente mecanismo de transferencia de calor. Para esto les pedimos avena o un poquito de acerrín. En este caso, lo más común que tenemos en casa pues es hojuelas de avena. Vamos a colocar unas hojuelas de avena, Ros. ¿Poquitas? Sí, a ver, vamos a ir colocando. Ahorita vamos agregando más, otro unas poco, flotan, otras se van al fondo. Si no le meten la mano o están limpias sus manos al agua, pues al final ya prepararon una rica avena. Pues observo que algunas se quedan arriba y otras empiezan a flotar. Ok. Ahorita subió una, cayó, no sé si fue la misma o fue otra. Ok. No sé si se aprecia en cámara, pero si no, ahorita buscaremos hacer un acercamiento para que lo vean. Pero estoy viendo que aquellos pedazos pequeños, ¿sabes qué, Jorge? Pon pedazos pequeños. Vamos aquí a triturarlo como si fuera chiles secos. En los pedazos pequeños está ocurriendo más rápidamente algo que Jorge nos va a explicar en un momento, pero ese algo está haciendo que algunas de las piezas que bajaron empiecen a subir. Bueno, ahorita están cayendo todas por las que puso Jorge, pero den un minuto. Ahí está. Aquí lo importante es observar, ojalá se pueda ver bien ahí en cámara, observar cómo algunas de estas partículas empiezan a ¿qué? Están girando, suben empiezan como por el subir centro y empiezan a bajar por las orillas. Si consideramos el centro del recipiente, suben, se van hacia la parte superior, de ahí a las orillas y empiezan a bajar. Vamos a ver si se logra observar, yo sí lo estoy viendo, ojalá también por allá se alcance a ver. Para la próxima mejor vénganse al Bailab con nosotros. Sí, ahorita que hagamos el acercamiento lo van a poder observar, pero las que están en el centro empiezan a subir como que nadaran lejos del centro y casi al llegar a las orillas vuelven a caer. Está haciendo esa forma que comenta Jorge, como unos pequeños ciclos, ¿sí? Podría decir círculos, pero no son exactamente círculos. Así es. La avena nos está ayudando a ilustrar, a observar
el siguiente mecanismo de transferencia de calor, que es la convección. Y esta convección se da principalmente, se da únicamente en fluidos, llámese líquidos o gases. En este caso, pues es agua, es un líquido. Y lo que nos ayuda a ejemplificar es cómo se transfiere el calor entre la misma agua, creando estos movimientos. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio térmico. ¿Y por qué pasa esto? Cuando el agua se empieza a calentar, ¿sí? Se expande y disminuye su densidad. Al disminuir su densidad, las cosas de menor densidad tienden a ir hacia arriba. Por lo tanto, empiezan a generarse corrientes. El agua más caliente sube y el agua que está más fría en la parte superior empieza a bajar. De ahí que se empieza a dar ese movimiento de forma circular. Y es lo que podemos observar con estas hojuelas de avena. Hace un rato les decía Rosana, procuren que no se vean muchas burbujas porque comenzaría a ebullir. Y ya con ebullición podríamos confundirnos si lo que estamos viendo es convección o simplemente ese movimiento de las hojuelas por el burbujeo, por la ebullición. Y bien, les dijo Jorge que en los fluidos, y mencionó que pueden ser líquidos o gases. Esa convección también la hallamos precisamente con el aire. En el verano se empiezan a formar ciclones. Los tornados no recuerdo si tienen época o no, voy a observarlos con mayor cuidado, pero todos ellos tienen que ver con ese cambio de temperaturas en el aire. ¿Qué es lo que ocasionan, Jorge? Pues normalmente ocurren cuando hay un choque de corrientes de aire de diferente temperatura, aire más caliente, aire más frío. Cuando estos chocan, ¿qué creen que pasa? Lo acabamos de ver aquí, empiezan a girar. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio térmico, para igualarse las temperaturas. En lo que eso ocurre, pues existe ese movimiento. Cuando la diferencia de temperaturas es tan grande, pues esos movimientos son con más fuerza, mayor intensidad, y se crean tornados pues más pequeños o más grandes. Y esas tormentas que se forman en el verano es precisamente por eso. Empieza a haber olas cálidas en el planeta, ¿sí? Y estos aires calientes empiezan a encontrarse con corrientes frías que vengan de los polos y entonces empiezan a formar estas tormentas o ciclones. ¿Sí? Que lo que me gusta es que empezamos con las letras del alfabeto. Y hay ocasiones en que llegamos hasta la Z y les tenemos que empezar a poner otros nombres. Creo que hace un par de años empezamos con letras griegas por la cantidad de tormentas que se formaron. Y todo esto es debido a la convección. Ros, ¿me puedes prestar la franelita? No, claro que sí. Y vamos a cambiar este refractario. Es una de las opciones. La otra les decíamos con acerrín. Consideramos que es más fácil que encuentren o tengan en casa avena, pero también aquí vamos a hacer una demostración teniendo agua y acerrín. Aquí ya colocamos acerrín, no sé si se alcanza a ver, pero aquí en este vaso también tenemos. ¿Vean? Y vamos a colocar un poquito más de este acerrín. Uy, bueno, se fue todo. Y se observan y empiezan a caer algunos. Ya estoy ahorita colocando al máximo. Este es un vaso de precipitados. Pueden hacerlo con un vaso de precipitados de 500 mililitros, desde uno más pequeño. Este es de 1 litro. Y ven, aquí se logra apreciar también. ¿Sí? No todos tenemos un vaso de precipitados como estos en casa, pero tal vez en el laboratorio de la escuela o algún otro lugar lo tengan. Queremos mostrarles también pues esta otra opción. Y vean, nuevamente, no le hemos agitado el agua. Este movimiento se está dando únicamente por este mecanismo de transferencia de calor que es la convección. Vean, la viruta sube, algunas empiezan a caer por las orillas, llegan a la parte inferior y vuelven a subir y se mantienen esos ciclos. Por cierto, si a ustedes les gustan los antojitos y luego van al puesto de quesadillas, estoy segura que ya han observado esta transferencia de calor por convección. Si no, la próxima vez observen la parrilla y van a notar cómo en la parte superior de ella, ¿sí? No quiero mencionar la palabra, ahorita la digo, se ven como unas ondas.
en el aire. Así es, estamos viendo ese cambio de temperatura en el aire, es lo que nos hace ver esas ondas. El aire que está cerca de la parrilla está caliente, entonces tiende a subir, ¿sí? Y el aire que está lejos empieza a bajar. No es que se esté formando un viento de gran intensidad y que nosotros lo sintamos como un ventilador, pero sí vemos estas ondas porque se está calentando, ¿sale? Eso también es debido a la convección. Incluso esto que comenta Rosana, si tienen un vaso como este y pues tenemos la posibilidad de acercarnos para observar, esas onditas y demás se logran ver en el agua. Aquí en la cámara es difícil que se aprecie, o incluso a una distancia mayor. De ahí que nos ayuda, en este caso, las hojuelas de avena o el aserrín, pero también se logran apreciar y precisamente son esos movimientos convectivos. Espérenme, si lo quieren observar, ¿saben qué les recomiendo? La próxima vez que se preparen un café, en lugar de servirlo en una taza, o menos que tengan una taza de vidrio transparente, lo pueden servir en un vaso, el agua. Ojo, lo toman con un trapo para que no se quemen y observan qué pasa con el agua. Van a ver estas ondas, ese movimiento. Ahora sí, perdón. Hablábamos de la convección en fluidos como el agua. Rosana ya mencionaba en nuestro clima, en las cuestiones del tiempo atmosférico, también ocurren, pero también queremos mostrarles en una flama. En una flama finalmente son gases que están ionizados, es ese plasma. Y vean aquí, ¿sí? Vean hacia dónde va. Si coloco el encendedor de esta manera, pues la flama va hacia arriba. Si yo lo inclino, no hay aire a presión, como en un soplete. Vean, la flama va hacia dónde, hacia arriba. Ocurre lo mismo que está pasando ahí en el vaso. Estos aires calientes tienden a ir hacia dónde, al disminuir su densidad van hacia arriba. Incluso si con mucho cuidado acerco la mano por acá, aquí voy a sentir también ese calor. También está existiendo esa transferencia. ¿Por qué? Porque el aire que está en la parte superior se está calentando y existen esos movimientos que no alcanzo a ver. Antes de seguir, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño acercamiento a las cosas para que ustedes las puedan ver y poderles hablar de la siguiente transferencia de calor. Yo mientras déjenme ver un momento cómo va este aserrín. Muy bien, ahora sí veamos nuestra siguiente transferencia de calor. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Uno ya lo habíamos mencionado, pero para mantener la flama encendida vamos a utilizar una vela. Aquí en la vela es muy interesante y en todo esto que hemos realizado no solamente está presente uno de los mecanismos de transferencia, hay varios que están interviniendo, ¿sí? Aquí, bueno, con la flama hablábamos ya de esa convección y lo compruebo, como decíamos hace un rato, colocando la mano con mucho cuidado en la parte superior. Se logra percibir el calor, incluso en ocasiones hasta el movimiento, esa distorsión en el aire. Pero a través del pabilo y demás, también el calor está llegando a la parafina y se empieza a fundir, se empieza a calentar. Entre la parafina ya líquida, pues también se empieza a dar esta convección. Pero hay un tercer mecanismo, que es la radiación. En la parte superior, les decía, puedo sentirlo, ese calor, por convección. Y después conducción hacia mi mano. Pero, ¿qué pasa si acerco la mano de forma lateral? ¿Sí? El aire caliente tendría que ir ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Y entonces, ¿cómo al acercar mi mano de esta manera, también percibo ese calor? ¿Por qué? Porque está actuando ese tercer mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación. ¿Sí? Los dos anteriores, la conducción y la convección, necesitan un medio. La radiación no. A pesar de que aquí tenemos aire, ¿sí? La radiación puede viajar incluso en ausencia de aire, o sea, en el vacío. Es la manera en que nos llega, ¿sí? El calor de quién? De algo del muy sol. grande. La manera en que nos llega esa energía calorífica del sol que viene a través del vacío, ¿sale? Y se los vamos a mostrar de otra manera. Sí. ¿Prefieres con ese o con ese que es más intenso? Con ese solecito. Sale.
Y ahorita explicamos algo más. A ver si se logra ver. Muy bien. Aquí tenemos un foco. Últimamente de estos no usamos, ¿sale? Pero de este en específico lo trajimos por dos cosas. Uno, porque es transparente y pueden ver su interior. Así es. Tiene un filamento. Y entre el filamento y el vidrio, todo esto que está ahí adentro, ¿qué creen? Está empacado al vacío. Es decir, ahí adentro no hay aire. No hay aire. Si tuvieron alguna vez estos focos, ay, y lo prendemos aparte de dejarme así. De la lampareada. Vamos a ponerlo por acá porque ya no veo nada. Y acerco un poco mi mano. ¿Qué creen? Desde aquí se siente. Estoy sintiendo, es más, ya me estoy bronceando, ¿sale? Estoy sintiendo esa radiación. A ver, siente un poquito de la radiación, Jorge, antes de que Sí, la apague, no, desde allá donde estabas, lo habías colocado, se sentía. Ajá, en la cara, en la mano. Ajá, está llegando hasta donde estoy por este otro mecanismo, ese calor, por este mecanismo que es la radiación. Y así es como decíamos, llega la energía calorífica o térmica del Sol hasta nuestro planeta. Y con mucho cuidado para no quemarme, se siente esa temperatura. Les dije que había vacío y está caliente este foco. Estos focos son incandescentes, generan la iluminación que requeríamos en otro tiempo, pero gastan mucha energía eléctrica. En la actualidad utilizamos focos ahorradores. También se calientan, pero mucho menos, ¿sí? Y los conocemos como de energía fría. Tenemos la iluminación requerida, pero ya no hay esta transferencia de calor tan intensa. Otro ejemplo que en la vida cotidiana tenemos también de este mecanismo de transferencia de calor que es la radiación, lo podemos ver o los principios de este se aprovechan en los termos. Hay unos termos muy buenos que logran mantener pues, la alta temperatura o baja temperatura de un líquido por mucho tiempo, ¿sí? Estos termos en su interior, tal vez los han visto, son de vidrio y tienen el acabado o el aspecto como de un espejo. Okay, ¿sí? Ajá, al tener ese acabado, ese tipo de acabado como un espejo, ¿qué pasa con un espejo? Refleja. Si lanzamos un rayo láser también lo refleja. Lo mismo ocurre con el calor que se transfiere por medio de ondas electromagnéticas, ¿no? O sea, esa radiación. ¿Sí? Correcto. Por eso precisamente son esos termos para impedir que el calor se vaya hacia el medio simplemente por incluso pues radiación. Entonces mantienen el líquido pues caliente por mucho tiempo. Ese mismo principio también es empleado en algunos focos, incluso las unidades que traen los autos. El foquito está adentro, pero viene otra pieza más grande, sí, es cierto, que normalmente su interior tiene un acabado tipo metálico, parece espejo o cromado, a veces le decimos, ¿no? Porque hacemos referencia a, pues anteriormente las defensas de los vehículos que eran cromadas, con ese acabado plateado, brillante o metálico. Entonces, por ejemplo, no sé si se alcanza a apreciar ahí en la cámara, pero es también incandescente, es un reflector. Tiene precisamente este acabado, en su interior sería como un espejo. ¿Para qué? Para lanzar la energía, tanto lumínica como calorífica, a un punto en específico. Entonces, también en esto podemos aplicar un poquito ese principio de transferencia de calor por radiación. Y ustedes dirán, bueno, está muy padre, ya había esta transferencia de calor, necesito una parrilla, necesito la avena. Pues, ¿qué creen? No, estas aplicaciones se tienen en muchísimas cosas. Por ejemplo, si ustedes van a la costa, ¿sí?, a las casas, bueno, para empezar, si ustedes son ingenieros civiles o son arquitectos, ya tienen la respuesta, ¿eh? No la digan todavía. Pero si ustedes van a la costa y construyen su casa y dicen, ay, quiero ventanales muy grandes, pero además que me queden de a la mitad y el techo aquí arriba. Error. Su casa siempre va a estar caliente. Van a encontrar que en esas casas, uno, buscan que sean altas, pero dos, buscan que haya ventilación en la parte superior. Con lo que acabamos de ver, ¿por qué creen que sea? ¿Qué es lo que está subiendo, que tenemos aquí, que respiramos y que está caliente? ¿En dónde se quedará ese aire caliente? Exacto, en el techo. Si ponemos ahí la ventilación,
lógicamente va a salir más rápido ese aire caliente y nuestra casa va a estar fresca. ¿Qué pensaban? ¿Que únicamente era el impermeabilizante y poner algún tipo de techo? No, hasta esos pequeños detalles hay que pensarlos. Por ejemplo, aquí en la ciudad has observado que en las bodegas tienen algo en la parte superior que parece ventilador. ¿Para qué es eso, Jorge? Son extractores, les llaman cebollas, les apodan por la forma, pero precisamente sirve para que en el interior de esas bodegas, como la mayoría pues tienen techos metálicos, son muy calurosas. Entonces el aire caliente sube, ayuda a mover y estos mismos ventiladores, que más bien son extractores, logran extraer, forzan el movimiento, sale el aire y provocan por la puerta pues que el aire más fresco vuelva a entrar para hacer esos cambios de aire y mantener una temperatura más confortable. Así es. Y pues bien, seguramente ya tienen esta pregunta y si no yo se las hago. Aquí estamos diciendo que la transferencia de calor entre la placa y el recipiente es por conducción, porque los dos son sólidos. ¿Cómo es la transferencia de calor entre su estufa y el recipiente de vidrio que tengan? ¿Cuál se está utilizando? ¿Conducción, convección, radiación? ¿Ninguna de ellas? ¿Cómo sería en la estufa, Jorge? Pensé que ibas a decir que esperamos a que nos compartan. Es que, a ver, bueno, vamos a esperar. Pero bueno, ok. 1, 2, 3, ¿ya? Si tiene manera de grabarlo con sonido, si no, a ver, les doy más chance. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Ahora Vamos sí. a ejemplificar la flama de la estufa con la flama de la vela. Mencionamos que la flama, al ser un plasma, al ser gases ionizados, pues dentro de ella el mecanismo de transferencia de calor es por convección. Entonces aquí habría convección, pero en el momento en que acercamos un recipiente y esa flama, aparte de dejar el hoyo, esa flama está tocando al recipiente que es sólido, en ese momento empieza a ocurrir aquí la conducción. En el recipiente. Así es, que va a empezar de la parte en donde toca la flama, la parte baja normalmente, y de ahí va a empezar a conducirse precisamente el calor hasta la parte pues más lejana, la parte superior. O sea que ahí estaríamos hablando ya de esos dos mecanismos de transferencia de calor simplemente para calentar el recipiente. Así es. Y luego el recipiente va a calentar la primera capa de líquido. Solo esa primera capa estamos hablando de conducción. Ya cuando ese líquido caliente está tocando el líquido siguiente, y hablamos de convección. En ese momento ya empezamos a hablar de la transferencia por convección. Porque esas moléculas del líquido, del fluido que están libres, van a empezar inmediatamente a subir, a ocasionar esos movimientos. Y también aquí, curioso, aunque no tengamos una flama o, como fue este caso, o un foco incandescente, también si acercamos la mano, que es el método que yo les decía para verificar que la plancha ya está caliente, también vamos a sentir ese calor por el tercer mecanismo de transferencia, que es la radiación. Correcto. Entonces, ¿ya ven cómo si estamos relacionados con los tres todos los días? Pues esta ha sido hoy nuestra sesión. Espero que hayan disfrutado del experimento y que les hayamos dejado muchas dudas. Ya empiecen a observar ahora sí más su alrededor y cómo están relacionados con estos mecanismos de transferencia. Mi nombre es Rosana. Yo soy Jorge y compártanos sus resultados, sus observaciones, háganoslo llegar y ya les daremos algún comentario también. Y nos vemos. Hasta la próxima.